La presidenta Claudia Sheinbaum esta mañana, quien daba la sorpresa de que pues sí, iban a desaparecer o desaparecerán los organismos autónomos, en su esencia, así lo decía. Para el análisis le agradezco que nos acompañe el secretario ejecutivo de Unidas, César Damián Retes, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo le va, secretario? Buenas tardes, Jonathan. Un gusto saludarte y estar de nueva cuenta con tu auditorio. A ver, secretario, yo la semana pasada mencionaba si esto era el alargamiento de la discusión para pasarlo hasta el día de hoy, si era una esperanza de que se iba a prevalecer a los organismos autónomos, y hoy la presidenta da la sorpresa y dice, no va a ser así. ¿Qué implicaciones va a tener esto, secretario? Desafortunadamente vamos a tener una discusión larga el día de hoy y también mañana jueves. Tenemos en la oposición muchísimas reservas y muchos comentarios, porque con lo que se está tratando de hacer, estamos avanzando hacia la concentración excesiva de poder a cargo de Morena, una concentración de poder que se ve mal en el panorama internacional y que tendrá impacto negativo para las familias mexicanas. Mira, recordarás seguramente los paquetes de telefonía celular que costaban miles de pesos, el que llama paga, las largas distancias carísimas. Gracias al órgano de competencia económica y al órgano que regula las telecomunicaciones, es que hoy tenemos planes en donde con 100, 150 pesos tienes llamadas ilimitadas a México, Estados Unidos y Canadá, casi internet también ilimitado, y eso es gracias a esos órganos, a que se sacaron esos órganos del Ejecutivo y que se dejaron las decisiones en manos de los técnicos y no de los políticos. Morena lo que está haciendo es volverlo a concentrar en el Ejecutivo porque no le gusta que los exhiban, como pasa con Transparencia, que exhibieron un fraude de más de 17 mil millones de pesos de dinero de los mexicanos, ni que les lleven la contraria como van a hacer con las decisiones técnicas. Eso es lo que no le gusta a Morena y quiere regresar al siglo pasado en donde todo estaba concentrado en el Ejecutivo y seguía las órdenes del Ejecutivo. Eso es prácticamente lo que quiere hacer Morena con esta reforma y las implicaciones para las familias mexicanas. A ver, diputado, pero en realidad no va a haber ninguna discusión porque ya la propia presidenta mencionaba cómo iba a quedar la estructura de estos, pues el destino de los organismos autónomos. A ver, déjeme ir por lo menos con dos de los que menciona muy principales. Quiero ir primeramente con el INAI. Por lo que se entiende, desaparece. Todos los trabajadores que formaban parte del INAI serán trasladados a la estructura de gobierno. Pero eso, aunado, va a que el gobierno tendrá que informar de Transparencia, que ahí pues me quedarán muchas dudas de cómo van a dar cuentas de ellos mismos. Ahí me queda muchísimo margen de duda. Pero la otra que también me preocupa es los datos personales de todas y todos los ciudadanos, diputado. Sin duda es para estar alarmados. En los últimos 6 años Morena ha dejado claro que no le importa darle la cara a los ciudadanos, de ser transparente, al contrario, todo tratan de ocultarlo, de reservarlo para que no se sepa cuánto gastan, los sobrecostos y demás. Y lo que van a hacer es que van a ser juez y parte. Entonces vendrán unos años de total opacidad en donde no vamos a que evidentemente hay muchas fugas y el tema de los datos personales es por demás preocupante. Regresarán al Ejecutivo como estaban así el año en el siglo pasado, y eso nos va a llevar seguramente a la venta de bases de datos con información sensible, nuestros nombres, nuestros domicilios, nuestros teléfonos, que se podrá prestar también para la comisión de delitos. Esas bases de datos en manos de la delincuencia pues se prestan para extorsión, secuestro o para usurpar la personalidad de alguien y cometer fraudes bancarios, pedir préstamos a tu nombre. Es así de delicado. El INAI vigilaba que se cuidaran los datos personales. Ahora el Ejecutivo no tiene la capacidad de hacerlo, el transitorio no es claro en cómo se van a pasar los datos y no tenemos la regulación adecuada. Morena se ha caracterizado por no hablar con la oposición, por no dialogar, y si no nos escuchan en las cámaras, nos escucharán en las calles. Por eso hoy salimos a manifestarnos afuera del INAI. Los trabajadores, de hecho,
salieron a vernos, nos encontramos con ellos y cerramos temporalmente Avenida Insurgentes, una vialidad importante en la Ciudad de México, como parte de una resistencia civil. Si no quieren diálogo y no quieren escuchar en las cámaras, nos escucharán en las calles. La materia de competencia, diputado, ¿cómo va a quedar? Ya hablaba una parte de eso, de cómo en los tiempos en los que no había garantías, por ejemplo, en la telefonía, pues se cobraban cantidades exorbitantes, pero pues también ahí van ya involucrados muchos temas de competitividad comercial, competitividad industrial, en medios de comunicación también. En fin, hay un gran esquema que va a quedar ahí sin ningún margen de árbitros, de revisión, de garantía de protección de datos. Esto va a quedar en un campo abierto total. En una discreción absoluta del gobierno. Mira, el gobierno además está siendo nuevamente juez y parte. La competencia económica se había encargado de bajar los precios de los boletos de avión, de los boletos de los autobuses, incluso de las gasolinas, que las gasolinerías no vendan a precios muy altos, pero en todas esas áreas el gobierno tiene negocios, ya tiene una aerolínea, tiene una empresa de petróleo y tiene gasolinerías, y lo que vamos a ver es un contubernio desde el gobierno para provocar que los usuarios usen el AIFA, usen Mexicana de Aviación, consuman en las gasolinerías del Estado y que no podamos hacer absolutamente nada. Eso se va a traducir en concreto en precios más altos. El bolsillo de las familias mexicanas se va a ver perjudicado por la ausencia de competencia económica. La competencia económica significan precios bajos y productos accesibles para todas y todos. A ver, déjeme entenderlo así, diputado. Lo que se está buscando es desaparecer estos organismos reguladores de competencia para volver a beneficiar el monopolio que tenía antes el Estado con todos estos, pues, entrada al mundo comercial. Por ejemplo, el aeropuerto Felipe Ángeles, que vayan y lo usen, que luego no se paran por allá, que Mexicana de Aviación, que regresó como aerolínea y que no ha sido rentable, que entonces vayan y la utilicen porque ya no habría regulación de competencia. O sea, es eso que por medio de la destrucción de los organismos de competencia, entonces vuelva el monopolio de Estado. A eso nos quiere llevar Morena, a eso nos llevará con esta reforma, porque para Morena es prioridad el gobierno y los intereses propios de su partido, no el bien de las familias mexicanas. Nosotros estamos procurando e impulsando el bien de las familias mexicanas, que pasa por su bolsillo, por su salud, por su seguridad y no por seguir concentrando el poder político. ¿Qué garantías hay de transparencia? A ver, se la han pasado en todas las grandes construcciones, Dos Bocas, el Tren Maya, acá también algunas obras en nuestro estado. Se la han pasado con el recurso de que es seguridad nacional y nunca se ha rendido cuentas. ¿Qué garantías va a haber de que la transparencia se va a ejercer cuando nunca lo quisieron hacer con obras tan importantes como estas? Me temo, Jonathan, y decirlo con claridad a tu auditorio, que estamos ante una pirotecnia verbal, estamos ante discursos que se los lleva el viento y desafortunadamente no se va a traducir en hechos concretos. Dice incluso la presidenta Sheinbaum que va a haber transparencia y que va a ser el gobierno más transparente de la historia, pero la realidad es que no les gusta y les estorba. Si antes que había un INAI, el propio gobierno de Morena decidió no nombrar a los comisionados que faltaban porque no querían que resolvieran en contra del propio gobierno. Ahora imagínate si todo el tema de transparencia depende del gobierno. Nos van a estar diciendo que no existe la información, que ellos tienen otros datos, no nos van a contestar o te van a decir que esos no son temas en donde tú puedes preguntar. El gobierno debe de servirle a la gente, no servirse de la gente. Y hoy estamos ante un gobierno autoritario que se olvidó pues de sus principios, que era el pueblo de México. Y quiero no solo dirigir la mirada en lo nacional, ¿cómo se va a traducir esto en lo local? Porque también irá acompañado esto de desaparecer los organismos de transparencia en lo local, en los 32 estados de la República. También los gobiernos locales, pues ya no tendrán la obligación de rendir cuentas. Sin duda. De hecho, a los gobernadores les están dando toda la puerta abierta para que hagan a discreción lo que quieran con el presupuesto, controlando además sus congresos locales. Y tanta concentración de poder siempre es malo, sea del partido que sea.
Y lo que está provocando ahorita Morena es precisamente que se pueda cometer actos de corrupción a diestra y siniestra. Quieren robar sin que nadie les pueda decir nada. ¿No hay caminos jurídicos que se vayan a presentar desde la oposición? Mira, fueron muy vivos desde agosto cuando cometieron la indebida sobrerepresentación. Hoy en la oposición no tenemos los votos, no hay mecanismo de defensa para una acción de inconstitucionalidad. Y como aprobaron ellos mismos la supuesta supremacía constitucional, en donde nadie puede cuestionar una reforma constitucional, entonces no tenemos tampoco otros mecanismos para poder controvertir una reforma constitucional. Si mañana Morena dijera que la esclavitud va a estar en la Constitución y es legal, nadie podría hacer absolutamente nada. Entonces estamos ante la concentración de poder y la destrucción a cargo de Morena, sin que realmente podamos en este momento todavía hacer algo grande. Por eso es la resistencia civil, por eso es salir a las calles, porque nos tocará resistir y nos tocará construir una nueva república que pasará por las elecciones de 2027. Y en este momento es eminentemente resistir y empezar a generar una alternativa para 2027. Entonces ese será por lo pronto el camino que únicamente tiene la oposición, la resistencia en las calles, acciones de manifestación, ¿es el único camino que por ahora van a tomar? Por lo pronto seguiremos insistiendo en el diálogo, a sabiendas de que está cerrado. Convocaremos pues a toda la ciudadanía a salir a las calles, a apropiarse de lo público, a alzar la voz y desde Acción Nacional a resistir civilmente todos los actos de gobierno, y lo haremos así también desde la ciudadanía, porque estamos politizando ciudadanos y ciudadanizando a los partidos. Yo mismo, como ejemplo, como secretario ejecutivo de Unidos y diputado federal del PAN, y toda vez que el gobierno, como es en cualquier democracia, no dialoga, no crece en las diferencias, no construye, tendremos que estar llamados pues a resistir y a tomar las calles. ¿Por qué cree que se tardaron tanto en definir esto cuando lo podían haber hecho la semana pasada? ¿Por qué pasarlo hasta acá? ¿Era la fecha? ¿Querían otro foco mediático en medio? ¿Qué pasó? Bueno, hemos estado resistiendo desde la Cámara de Diputados y desde la ciudadanía. Recordará seguramente las manifestaciones afuera del INE y del Tribunal Electoral en contra de la indebida sobrerepresentación, en contra de la reforma al Poder Judicial, diversas manifestaciones, no solo en la Ciudad de México, en diversas ciudades del país. Y hoy, bueno, Acción Nacional ya terminó su proceso de renovación de dirigencia, un proceso que tenía que vivir internamente, y estamos restableciendo la relación ciudadano-partidista para en conjunto cumplir con estas acciones de resistencia y de reconstrucción. Bueno, pues no se deja un paisaje alentador, incluso se ve bastante desalentador, no hay las condiciones para estar seguros de que habrá garantías de rendición de cuentas, de acceso a la información, de la protección de datos personales o de la competitividad en materia comercial, en fin. ¿Cómo definiría esto, si lo pudiera decir en una sola frase, lo que va a pasar, ya sea hoy y mañana? Tendremos que estar muy atentos como ciudadanos a lo que va a pasar en el Congreso y en el gobierno de Morena y estar listos como ciudadanos junto con los partidos para resistir lo que venga, porque viene todavía algo peor con el presupuesto, pero también para convertirnos en esa alternativa que dé esperanza a todas y a todos para construir una nueva república. Muy bien. Diputado, gracias por darnos este panorama y esta revisión. Gracias a ti, Jonathan, con mucho gusto, y un saludo a tu auditorio. Que esté muy bien. Es el diputado de oposición, diputado del PAN, Damián Retes, secretario ejecutivo también de Unidas. Murió el INAI, no hubo manera de cómo mantenerse vivos, así lo confirma hoy la presidenta Sheinbaum, pero sí me provoca una especial preocupación de que en tiempos de la 4T, cuando se nos prometía que iba a ser de las mayores libertades, de la mayor capacidad de libertad, rendición de cuentas, hoy pareciera que se está poniendo un umbral de mucha opacidad, de quererlo acaparar todo y de no querer dar ningún margen de maniobra a la oposición de discusión alguna.
cuando este tipo de cosas, este tipo de formas de gobierno, coquetean tanto con el autoritarismo o con toda esta estructura absoluta de control de poder, preocupa demasiado el que el poder absoluto corrompe. Y aquí pareciera que en cualquier momento va a corromper absolutamente por la gran cantidad de cosas que quiere tener la estructura del gobierno federal. Y de paso, replicarlo en los gobiernos locales. Cuando se nos dijo que iban a ser los tiempos de mayores libertades, se está haciendo cada vez más chica la capacidad de buscar órganos reguladores, órganos de transparencia, organismos de rendición de cuentas, de protección de datos. Se está acabando todo eso. Y hoy comienza esta destrucción también.